tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto darles la bienvenida a la UNAM Responde, un programa con el que nuestra universidad busca dar respuesta a esta situación del coronavirus, a la situación que estamos viviendo de forma asertiva. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Hoy que llegamos a nuestro programa número 100, la UNAM Responde está cumpliendo 500 programas al aire. Así iniciamos hace 54 meses y bueno, luego de algunas transformaciones, seguimos aquí con mucho gusto. Gracias por estos 5 años. Y es que a veces el tiempo es solo una referencia para hablar de los hechos, de las emociones, de las situaciones que nos han tocado y cambiado de muchas maneras, como ha sido la pandemia por COVID-19, una crisis de salud que permeó en prácticamente todos los ámbitos, incluidas la comunicación y la difusión, lo que nos llevó a encontrarnos por primera vez el 23 de marzo del 2020 en esta señal de TV UNAM. La UNAM Responde cumple 5 años de ser un espacio informativo, un espacio de diálogo y de acompañamiento que se ha transformado a lo largo de 1,100 programas. Hoy conmemoramos un aniversario más, siendo pues un altavoz del conocimiento que genera nuestra universidad desde todas las disciplinas y también siendo un punto de encuentro entre la comunidad universitaria y la sociedad. A nombre de todo el equipo que ha participado y las personas que lo han hecho posible a lo largo de 60 meses, agradezco a los cientos de invitados que nos han acompañado, a todos nuestros colaboradores y a cada uno de ustedes que nos ven cada tarde, esto a través de TV UNAM y de todas las pantallas y señales que nos transmiten. Seguimos pues con orgullo, compromiso y responsabilidad en esta tarea de difusión de la televisora de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Nos acompañan durante los siguientes minutos? Comenzamos. Virus, protocolos, vacunas, medicamentos, confinamiento, medidas de higiene, prevención, protección, contagios, variantes, cubrebocas, distanciamiento y olas de contagio son algunas de las palabras que fuimos incorporando a nuestro vocabulario y a nuestro comportamiento desde la declaración de emergencia de salud pública primero y de la pandemia global después. Pero, ¿qué aprendimos de la pandemia y qué significa hoy lo vivido en estos 5 años? Pues de todo ello platicaremos esta tarde con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y quien fuera vocero de esta Comisión Universitaria para la Atención al COVID-19. ¿Cómo estás, doctor? Hola, Rosa. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas felicidades por estos primeros 5 años que además tuvieron una intensidad sin precedentes. Exactamente. Decíamos, no hablamos de tiempo, sino de intensidad, de aprendizajes, de retos y eso nos toca de muchas maneras dependiendo del ámbito en el que nos encontremos. Absolutamente. Además, si me permites hacer como una primera reflexión inicial, este fue un fenómeno que le pegó a todos los que estábamos sobre la Tierra en este momento. Habitualmente hablamos de cosas que les pasaron a las generaciones que están, ¿no? A los adultos mayores les tocó la Segunda Guerra Mundial, a los adultos menos grandes, ¿no? Alguna otra cosa en particular. Claro. Y como que cada generación va marcándose con algo que le ocurre en particular a esa generación. Pero la pandemia de COVID nos afectó a todos y a cada generación en lo que estaba le afectó. Entonces, desde los más pequeñitos que estaban aprendiendo a leer y escribir en el preescolar, los que iban ya por la primaria y les afectó de otra manera, los que estaban en la secundaria, los adultos, los jóvenes del bachillerato, los adultos jóvenes que estaban en su primer trabajo, que perdieron o que ganaron, las familias que apenas estaban teniendo a su primer hijo y estaba chiquito y estaban enfrentándolo, ¿no? Sí. Los adultos mayores. Entonces, todos tenemos algo que contar de la pandemia desde donde lo vivimos. Y eso es muy importante para la memoria colectiva y para el aprendizaje que tenemos que sacar de de esto que nos pasó durante mucho tiempo. Qué bueno que mencionas o que inicias con esta reflexión, porque yo tenía planeado empezar con algo que tiene que ver con esto, es decir, durante mucho tiempo nos cambió
de muchas maneras y creíamos y decíamos que algo tendría que ser diferente a partir de esta crisis global. ¿Crees que hoy, 5 años después, estamos donde imaginamos que estaríamos, donde tendríamos que estar o donde deberíamos estar, de acuerdo a lo que pensábamos en ese enero, febrero, marzo del 2020? Bueno, tal vez no, tal vez, o sea, yo creo que una parte que sí pensamos en algún momento era, tenemos que sobrevivir. Sí hubo un punto en el que era, tenemos que sobrevivir a esto que está ocurriendo, tenemos que evitar contagiarnos antes de que lleguen las vacunas, porque sabíamos que iba a llegar ese punto de inflexión con las vacunas, pero sí hubo un punto de decir, tenemos que sobrevivir, tenemos que llegar a la otra orilla. Ahorita ya estamos en la otra orilla, estamos en el periodo interpandémico, le llamamos así técnicamente, se terminó la pandemia, se terminó la emergencia y estamos aquí. Y tenemos muchos daños, tenemos un impacto que tuvo la pandemia en todos los ámbitos de la vida. Y estamos incluso en algunas cosas terminando de hacer el recuento de lo que se afectó. Entonces, te digo, yo me imagino que primero decíamos hay que pasarlo, hay que sobrevivirlo y desde luego pues queríamos un mundo mejor, ¿no? Un mundo pospandémico mejor y pues ya tenemos que empezarlo a construir. Exacto, deberíamos haber iniciado ya a construirlo. No, pensando en fechas, en momentos, en acciones, y entendiendo que algo va a pasar, no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, ¿qué es lo que debemos recordar de estos 5 años o de esta emergencia? Sí, bueno, primero que la cantidad de información, o sea, la información viajó más rápido que el virus. Claro. Y eso tuvo un impacto también muy importante. Porque no sé si se acuerden, pero para el 11 de marzo de 2020, que fue el día que se declaró pandemia ya habíamos visto el 30 de enero de 2020 la declaración de la emergencia. Los que estamos más en esto, pues habíamos visto desde el 31 de diciembre de 2019 la información técnica de los primeros casos ya agrupados en China. Seguimos en enero viendo cómo evolucionaba hasta la emergencia y tal. Pero para esas fechas, aunque aquí en México todavía no veíamos nada feo, por decirlo así, ya habíamos visto el terror en China, en Europa y en un par de ciudades en Estados Unidos. Ya habíamos visto hospitales desbordados, ya habíamos visto estas imágenes impresionantes de los equipos de personal de salud cubiertos con trajes especiales, claro. Hospitales llenos en las unidades de emergencia, sirenas, ¿no? En estas imágenes que vimos en España, en el Reino Unido, en Italia, de hospitales llenos, casas de atención de adultos mayores saturadas con la situación, desbordadas por lo que les estaba pasando, hospitales llenos. Me acuerdo las primeras imágenes de lo que veíamos en Nueva York, que ya veíamos camiones refrigerados sacando cuerpos de los hospitales porque las morgues estaban llenas. Sí. Y aquí en México todavía no veíamos nada, y entonces esa sí era una tensión todavía sin saber lo que iba a venir, y eso era lo que empezaba en marzo de 2020, finales de marzo, el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, tratar de aplanar la ola, y ya la guerra de las declaraciones, y ya empezaba la infodemia, y un asunto también pues que hay que pensar en hablar de Exacto, en la comunicación, pero antes de eso, te refieres por supuesto a las defunciones. Se habla en nuestro país oficialmente de poco más de 330,000 personas que perdieron la vida, que es por supuesto lo más lamentable en esta y en cualquier tipo de emergencia, y tenemos que pensar en este hecho para convertirlo no solo en una cifra, sino verlo como un aprendizaje. ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos avanzar para que estas cifras y estos hechos no se vuelvan a repetir? Bueno, tenemos también que acordarnos, las muertes, aprendimos como incluso a clasificar el asunto y a entender la complejidad de que sí había unas muertes directas que tenían la etiqueta de COVID, había otras que les tenían la etiqueta de relacionado con COVID, y había otras que no tenían nada que ver con el COVID como enfermedad, pero sí con el fenómeno que estaba ocurriendo. Por ejemplo, alguien que le daba
un infarto y no podía ir al hospital porque estaba lleno y se moría, esa persona, ¿cómo la íbamos a contabilizar? A etiquetar, claro. ¿No? Y era una muerte que estaba ocurriendo. Entonces sí, al final hubo probablemente como 800,000 defunciones relacionadas con lo que estaba pasando. Es muy poquito tiempo para tantas muertes, ¿no? Y definitivamente tenemos que pensar, primero, ¿por qué ocurrieron tantas, ¿no? En todos los ámbitos, y tratar de empezar a corregir los errores que condujeron a eso. Y entre eso me refiero al estado de salud de la población, por ejemplo, ¿no? Claro. O a la cultura de salud prevención. Que tiene también una gran parte de la población de automedicarse, de retrasar la atención, y de esperarse a que estás muy grave para entonces ir a buscar atención. A la situación del estado de salud, a los problemas de salud pública. Y en este sentido, ¿dónde estamos hoy? Por supuesto, no tenemos enfrente una pandemia, una crisis global como la que nos hizo surgir, digamos, en ese 2020, pero tenemos emergencias que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos años. Hoy mismo se habla de el sarampión, de la tosferina, de crisis hasta de herpes. ¿Cómo atender y cómo entender estas situaciones hoy en día después de esta experiencia, doctor? Sí, de hecho, es muy importante y qué bueno que lo pones así, porque para los que están esperando la siguiente catástrofe, porque sí los hay, están esperando una epidemia de la magnitud del COVID y una situación de esa magnitud, pero hay que fijarnos en estos otros llamados de atención de la salud local, regional, global, ¿no? Y ya vimos varias llamadas de atención y varias emergencias. Por ejemplo, Mpox, ya vimos Mpox, lo que pasó con Mpox, lo que está pasando con Mpox, ¿no? Ya vimos influenza H5N1, que también está llamando la atención. La situación del sarampión, que es muy delicada, está al borde, el problema del sarampión está al borde de ser un problema mucho más grande. Ya vimos dengue, una epidemia muy fuerte de dengue en el 2024. Estamos viendo un incremento de tosferina que no terminamos de saber cómo interpretarlo, pero está aumentando la tosferina. Ya vimos aumento de la influenza estacional, ya vimos aumento del virus sincicial respiratorio. Entonces, tenemos que aprender a comunicar, a vigilar los riesgos epidemiológicos y definitivamente, pues en cada fenómeno específico tenemos que encontrar la forma de comunicarlo y la forma de ayudar a la población a que se proteja, a que tome medidas, ¿no? y hacerle frente, que pues básicamente es lo que han estado haciendo ustedes con este esfuerzo durante tanto tiempo, ¿no? Lo seguimos intentando cada día a través de la comunicación, pero hay cosas puntuales que debemos tocar, doctor, que tiene que ver, por ejemplo, con la vacunación. Es un tema que siempre ha estado presente en materia o en el sentido de la prevención, pero también de la atención. ¿Qué sucede hoy en día? Sabemos que fue una de esas consecuencias o de los efectos colaterales, al menos en nuestro país, la disminución de la vacunación en la población, la falta de desarrollos o de vacunas en nuestro país para la población. ¿Qué es lo que tenemos que decir y qué aprender en este sentido? Bueno, la primera lección fue que tenemos que ser desarrolladores y productores de biotecnología. O sea, México no puede seguir dependiendo del avión que trae las vacunas de otro lado. Tenemos que ser desarrolladores de la tecnología propia y productores de nuestras propias vacunas. Ya vimos que la gente acepta, en una situación de emergencia, la gente acepta perfecto las vacunas. En México se pusieron más de 260 millones de dosis de vacuna. O sea, digamos, no tuvimos problemas de rechazo de la vacunación. Claro. También vimos esto que comentabas de un fenómeno global, en todo el mundo ocurrió, de que se disminuyeron las coberturas de vacunación porque la pandemia afectó los programas preventivos, al personal de salud, la producción de la vacuna, la distribución de las vacunas y alteró el mercado de las vacunas, el fenómeno, ¿no? Pero nos estamos recuperando de esto, pero definitivamente tenemos que voltear a ver cómo fortalecer la capacidad de producción local para poderle hacer frente a fenómenos de esta magnitud. Claro, sabemos lo necesario y lo importante que fue el invertir en ciencia, en tecnología para atender crisis de este tipo y lo necesario que era tener vacunas que no se podrían generar
si no se apoya, de forma cotidiana, de forma constante, para poder atender estas necesidades. Pero algo que sí se hizo en nuestro país y en particular en la universidad fue esta respuesta que nos daba información constante, que nos daba guías, que nos daba alternativas. Y en este sentido, ¿cómo queda esta, pues, responsabilidad institucional para seguir atendiendo a la población, pero además también empujando a las diferentes instituciones y a todos los sectores, doctor? Sí. Bueno, sin duda eso fue algo que hicimos en la universidad entre todos. Repito, este espacio me parece que cumplió una labor muy útil, muy buena. Gracias. En el momento que se necesitaba. Los expertos de la universidad contribuimos con información, con debate, con polémica, si quieres, pero contribuimos a ayudar a entender lo que estaba pasando y a ayudar a montar una respuesta, no solo en la universidad, sino en la sociedad en general. Nos buscaron todos los medios habidos y por haber. Nos buscaron comunidades laborales, comunidades escolares, comunidades de vecinos. Participamos en la emisión de comunicados, de lineamientos, de documentos, de infografías, porque había una necesidad de información confiable que no se estaba encontrando en las instituciones oficiales, que no estaba viniendo tampoco del mercado privado, y que la universidad tuvo una participación ahí, pues yo diría histórica, porque la gente volteaba a ver qué está diciendo la UNAM. ¿Qué dicen los expertos de la UNAM? ¿Qué sugieren? ¿Qué pusieron de lineamientos y de cosas que había que ir haciendo? Y eso me parece que es valiosísimo, hay que rescatarlo, hay que aquilatarlo y desde luego mantenerlo para, pues, como una vía de comunicación y de educación a la población, ¿no? Y importante, esta parte de la prevención y la educación, que es algo en lo que se tiene que trabajar de forma constante. La comisión como tal, pues dejó de funcionar, cumplió su función como bien nos dices, pero la UNAM sigue trabajando y sigue avanzando en este sentido a través de este PUIRE. Y hace unos días leíamos en la Gaceta de la UNAM la necesidad o la recomendación, casi indicación, de generar un programa de Estado. ¿Qué significa esto y qué tendría que ser, doctor? Bueno, nosotros desde el PUIRE, que es el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, hemos estado promoviendo desde antes de que terminara la emergencia y en este periodo que llevamos, la creación de protocolos de preparación para que le hagamos mejor frente a una situación de emergencia. Obviamente, lo ideal sería estar preparados para algo como el COVID, pero si no llega de esa magnitud, pues igual estar preparados con elementos informativos, con elementos de comunicación, pero también de capacitación y formación de personal de salud, elementos que te permitan hacer frente desde la perspectiva de los hospitales, ¿no? Planes locales, situaciones locales de respuesta de los hospitales. Entonces necesitamos que se sumen esfuerzos para poder hacer los planes de preparación para una respuesta y recuperación, para que en cuanto empiece a haber algún problema, pues saquemos esos planes y los empecemos a ejecutar un poco como estuviera idealmente diseñado desde antes, ¿no? Pues nos queda muy poquito tiempo para terminar, y qué es lo que tenemos que saber, qué es lo que debemos tener muy presente hoy en día. Hablamos durante mucho tiempo de la resistencia microbiana, pero hablamos hoy del sarampión y de estos padecimientos de la tosferina que nos tienen hoy en alerta. ¿Qué debemos saber y hacer la población en general, doctor? Bueno, lo primero es entender el fenómeno de la infodemia. Yo creo que esa es una de las enseñanzas más importantes de la pandemia, ¿no? Que la infodemia hace mucho daño, que tenemos que confiar en la ciencia, tenemos que entender el discurso de la ciencia, que tiene una forma de construirse que a veces no está todo el mundo familiarizado, pero que es muy importante que el conocimiento nos vaya ayudando en las situaciones donde más se necesite. Lo estamos viendo con el sarampión ahorita, con la tosferina, lo vimos con Mpox, lo vemos con influenza H5N1, lo vimos en diferentes momentos. Tenemos que tener estas herramientas para poder comunicar dónde están los riesgos y cómo protegernos, ¿no? Para que la sociedad tenga esa información, se empodere y le haga frente a la situación que está en ese momento
amenazando y que es una situación muy cambiante y que sí, en cada lugar es distinto, en cada momento es distinto. Y nos toca en este sentido dar esta información. Si la UNAM es una fuente confiable, pues sigamos a estos doctores, a estas fuentes, porque es lo que nos da la posibilidad de tomar decisiones informadas en cualquier tema. Así es que aquí seguimos después de 5 años aquí, pero también en Radio UNAM y también en la Facultad de Medicina y en el PUIRE, porque lo que nos toca desde diferentes ámbitos es seguir compartiendo esta información en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos y por estos 5 años. Muchísimas gracias, muchas felicidades y por acá seguimos. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, por acá seguimos. Y ahora cambiamos de noticias porque pues inicia la primavera y con ella llega el remate de libros 2025, un punto de encuentro para los amantes de la lectura y el conocimiento, en el que participan 40 escuelas, facultades e institutos de nuestra universidad que ofrecen títulos a precios especiales. Además, se organizan charlas, talleres y espectáculos artísticos y se llevará a cabo del 24 al 28 de marzo en el Paseo de las Humanidades, justo a un lado de las islas de Ciudad Universitaria. Pueden consultar horarios y todos los detalles en las redes y en la página de Libros UNAM. Y por supuesto también un agradecimiento al doctor Carlos Rosales, quien nos ha acompañado desde el inicio de nuestras transmisiones y esta tarde nos explica sobre las consecuencias del consumo de edulcorantes. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que el problema de la obesidad es cada vez más serio y en un esfuerzo para combatirlo, muchos alimentos están utilizando cada vez más edulcorantes, esto es, los sustitutos de azúcar. Se pensaba que los edulcorantes no van a tener ningún efecto negativo, pero cada vez es más claro que los edulcorantes pueden ser peor que el azúcar mismo. El exceso de edulcorantes puede llevarnos a un problema donde el remedio es peor que la enfermedad. Se ha encontrado que los edulcorantes pueden alterar la microbiota y también el sistema inmunológico. Y también un estudio en ratones nos dice que el uso de sacarina, sucralosa y aspartame en ratones después de 11 semanas desarrollan intolerancia a la glucosa. Esto es, hay alteraciones metabólicas suficientemente fuertes que los hacen susceptibles a otros padecimientos. Sabemos que la intolerancia a la glucosa es el paso inicial para la diabetes. Entonces, el uso de edulcorantes en exceso en ratones puede llevar a alteraciones metabólicas serias. ¿Ocurre lo mismo en humanos? No sabemos todavía, pero es muy probable que el uso de edulcorantes también afecta seriamente la salud de los humanos. Entonces, evite el consumo de alimentos que tienen edulcorantes. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a Fernanda Ramírez en la interpretación de lengua de señas mexicana y gracias a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla y que lo han hecho a lo largo de estos 5 años. Gracias a todas las personas de nueva cuenta que lo han hecho posible. Nos seguimos encontrando en esta aventura que han sido pues muchísimas retos, aprendizajes, enseñanzas. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, aquí en TV UNAM. Y esto es La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.